tal? Reciban un saludo cordial desde Amistad de Monterrey. Mi nombre es Rodolfo Garza, para los que no me conocen. Y bueno, estamos viendo muchas cosas, han pasado muchísimos eventos en muy poco tiempo, el mundo está cambiando y pues yo quisiera compartirles una palabra de lo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando por varios años. He estado sintiendo esto como un mensaje que es apostólico, profético, y en lo personal me tiene con el sistema de alarma en alerta para todas las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Y esta palabra pues espero que sea de edificación para toda la iglesia y para cada uno de ustedes como miembros del cuerpo de Cristo. Estoy seguro que la palabra que estamos viendo día con día, que lo que se está compartiendo, esa lámpara de la luz poderosa que están compartiendo también ahí con ustedes, y lo que nosotros estamos compartiendo por nuestra parte acá en Monterrey a la congregación. Continuamente estamos oyendo la palabra fresca de la revelación de lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos en estos tiempos. Y hoy quisiera hablarles de algo que a todos nos concierne, especialmente a los que estamos buscando entender estos tiempos, de las cosas, de lo que significan y cuál es mi parte en todo esto, qué es lo que me corresponde a mí hacer. Y bueno, estamos oyendo noticias de todo tipo. Cada día la historia del mundo está cambiando. Acabamos de oír la situación de Afganistán, que se están retirando las tropas de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y están dejando sola a esa nación, y están entrando los talibanes por un lado, y luego vimos manifestaciones en Cuba, y luego vimos acontecimientos en Sudáfrica, y luego vimos la situación de la pandemia. Y bueno, estamos rodeados de un cúmulo de acontecimientos que, si los sumáramos, créanme que creo que nos llevaríamos muchas predicaciones hablando de las señales de los tiempos. Cuando uno lee los libros de, por ejemplo, Mateo 24 o Lucas 21, o estamos leyendo Marcos, en el capítulo 13, 17 también, Marcos 13, estamos oyendo los mensajes del Espíritu Santo advirtiendo los acontecimientos que están llegando y que estarán por suceder, y que algunos ya están sucediendo. Pero no me quiero enfocar en malas noticias, no me quiero enfocar en este tipo de cosas, porque creo yo que en algún momento dado esa es parte de la estrategia del adversario, de tenerlos preocupados, ocupados y distraídos en esas cosas, y viendo su obra maestra de las cosas terribles que está haciendo en la tierra. Sino al contrario, nosotros tenemos que estar puestos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y hay tres cosas buenas que yo quisiera mencionarles, que espero que sea de ánimo para todos ustedes. Son tres señales que para mí son evidencia de que estamos aproximándonos a unos tiempos muy importantes y llenos de gran expectación para todo el pueblo de Dios. Y estas tres señales tienen algo que ver con la vida personal de cada uno de nosotros. Todos tenemos algo que ver con esto, y todos tenemos participación en estas tres señales. De las muchas, yo creo que son más de 20 malas señales: terremotos, epidemias, plagas, hambrunas, todo eso, súmale, son como 20 cosas terribles que menciona Jesucristo en esto. Y bueno, son evidencias, y eso es para poner al mundo a temblar y a buscar a Dios y a reconciliarse con el Señor. Pero nosotros que estamos en las cosas del Señor, tenemos que entender que hay una oportunidad maravillosa. Y bueno, para todos nosotros yo quiero leerte algunas escrituras, y si tienes oportunidad puedes apuntarlas y revisarlas después en tu tiempo devocional, ahí detenidamente con la lectura. Yo te voy a ir leyendo algunas porciones, te voy a ir dando algunas citas para que las puedas contemplar ahí en tu tiempo devocional y tomar de ellas lo que Dios quiere que tú veas en estas escrituras. La primera gran señal, una buena señal, no porque sea la primera y la más importante, pero hay tres cosas importantes que Dios está haciendo, y Dios quiere que las veamos y que seamos parte de ellas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, los judíos estaban a punto de ser exterminados, y fueron
expulsados de alguna forma de muchos lugares, no se les hallaba lugar, los judíos estaban desesperados, ya querían encontrar su propio terruño y hicieron algunas incursiones a lo que hoy es Israel. En 1948 nace la nación de Israel, aprobada por las Naciones Unidas de aquel entonces, y de ahí en adelante Israel ha estado buscando su lugar, no solo geográfico, sino político, económico, un lugar de reconocimiento a nivel mundial. La primera gran señal que yo podría decir que estamos viviendo en estos tiempos es saber que Israel está volviendo a casa. Israel está volviendo a casa. Esta es una de las más impresionantes señales de los últimos tiempos y de los cuales debemos de estar muy atentos a que esto estará sucediendo y será una señal que Cristo está por regresar. Eso debe de animarnos a todos. Hace unos años el presidente Trump declaró que Jerusalén ya era la capital oficial de Israel y eso pues perturbó mucho al mundo árabe y otros países que estaban inconformes y los partidos demócratas tampoco estaban contentos y bueno, había un asunto por ahí, pero al final de cuentas quedó ya establecido oficialmente como capital Jerusalén y poco a poco han ido yendo los países a poner sus embajadas en esa ciudad. Pero para nosotros, más que estos movimientos políticos y cosas por el estilo, quiero llevarlos a las Escrituras. Jeremías 29:14 dice lo siguiente: yo voy a ser hallado por ustedes, dice el Señor, y yo los voy a hacer que regresen de su cautividad. Los voy a reunir de todas las naciones, de todos los lugares de donde yo los arrojé, dice el Señor, yo los voy a hacer volver al lugar donde los hice llevar. El Señor está diciendo esto, lo dijo ahí en los tiempos de Jeremías, estamos hablando de muchos siglos atrás, 2300, 2400, 500 años atrás, diciendo lo que iba a hacer. Y ya lo está cumpliendo, literalmente lo estamos viendo ante nuestros ojos, ya estamos familiarizados, las noticias nos dicen de lo que está pasando, continuamente aparece Israel en la primera plana. En Jeremías 31:10 vuelve a decirlo otra vez: oigan palabra del Señor, oh naciones, y háganlo saber en las costas que están lejos. El que esparció a Israel la va a reunir y la va a guardar como el pastor a su rebaño. En el mismo libro de Jeremías va por segunda vez diciendo: los voy a volver a reunir. Algunos dirán, bueno, es que esto se refería a la diáspora cuando se fueron llevados a Babilonia, etcétera, y eso no tiene nada que ver con nosotros en estos últimos tiempos. Pero déjenme decirles que eso sí sucedió y sin embargo volvieron a ser ocupados por los romanos y luego al final de cuentas fueron llevados a una diáspora que duró 2000 años y hasta después de la Segunda Guerra Mundial han regresado a la tierra que Dios les dio por herencia. Así que estamos viendo esta gran noticia de que Israel está regresando. A mí me llama mucho la atención, mi tiempo que estuve en Japón, allá en la parte norte, en Hokkaido, hay un pez muy bonito, ustedes lo conocen, es el salmón. Y este pez, pues ahí nace en las partes de los ríos arriba, en la isla de Hokkaido, y bajan por ahí, también de Rusia Oriental también está el salmón bajando por ahí por los ríos, y se van y se internan en el mar y se quedan ahí unos años, 2 años aproximadamente, desarrollan ahí su total crecimiento, y luego ya hay algo extraño que los científicos no logran descifrar del todo, y empiezan a buscar sus ríos de origen para regresar por ellos en sentido contrario. Y es maravilloso ver cómo regresan, suben las cascadas en sentido contrario hasta que finalmente llegan a sus lugares donde van a empezar a desovar, fertilizando aquella ovulación, y después más adelante siguen hasta terminar y finalmente mueren en aquellos puntos finales de su caminar, de su recorrido en esos ríos. Para mí es muy interesante el recorrido del salmón comparativamente hablando con Israel. Israel viene de Israel, sale de Israel, anda por el mundo 2000 años y ahora regresa en sentido contrario. Y está llegando ahora sí a una multiplicación. Y creo yo que a Israel le va a tocar ahí una gran visitación del Espíritu Santo. Para mí, número 1, el hecho que Israel esté regresando a casa es una señal tremenda de que Cristo está por regresar. Y bueno,
Cuando uno lee Romanos 11, versículos 25 y 26, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean ustedes arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Hay un contexto, si quieres leer desde el capítulo 11, desde sus inicios. Empieza a hablar Pablo cómo Israel, siendo un olivo natural, fue desjaretado, fue desintegrado. Y nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados. Pero dice que la raíz es la que sostiene todo. Hubo un orgullo en los siglos pasados donde se sentían los cristianos, entre comillas, muy suficientes y que Israel no era importante, no era nada importante para el plan de Dios. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está diciendo, cuidado, no ignoren este misterio porque esto es importante. Dios los endureció con un propósito. Y el propósito era que primero los gentiles recibieran el evangelio, nosotros recibiéramos el evangelio. El propósito era ese. Si hubieran estado ellos abiertos al evangelio, no hubieran salido, se hubieran quedado ahí con lo suyo. Pero como se cerraron, el apóstol Pablo dice, me iré a los gentiles y ellos escucharán. Así es que el plan de Dios de Israel fue el haberlos endurecido con un propósito para que el evangelio nos llegara a nosotros. Entonces va a entrar un número de gentiles ahí a la salvación, al arca de Noé, si quieres verlo de esa manera. Y después dice, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y para que eso suceda, tiene que ser un evento sobrenatural. No es solamente el hecho que están regresando los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. A mí me tocó estar en Rusia 10 años visitando desde Japón, entrando y saliendo cuando cayó la cortina de hierro de 1991 al 2001. Estuvimos entrando y saliendo con equipo, con guitarras, con instrumentos musicales, con diferente material para que pudieran escuchar mensajes que estábamos llevando a las diferentes congregaciones en Rusia Oriental, todo lo que era Vladivostok y Khabarovsk. Pero en ese tiempo había muchos judíos que empezaban a despertar, a darse cuenta que ya podían regresar a Israel. Y a nosotros nos tocó el privilegio de ayudarlos, llevándoles sus maletas al aeropuerto para que pudieran salir huyendo de Rusia, que estaba totalmente abierta, y sacando a los judíos para que cumplieran su aliyá, así se llama, aliyá, su regreso a la tierra, su cumplimiento de cerrar el círculo y de regresar a la tierra de sus antepasados. Así es que yo soy testigo de esta profecía, de que en los últimos tiempos los judíos empezarán a regresar. Pero falta algo aquí. Y eso que falta es que en los últimos tiempos vamos a ver a Israel siendo visitada por el Espíritu Santo. Ahorita voy a comentar en los puntos que siguen algo al respecto. Pero quiero que entendamos que Israel se está regresando de nuevo a su terruño. Y nosotros, la parte que a nosotros, como Iglesia del Camino, como Amistad de Monterrey, como Amistad de Puebla, nos corresponde orar por Israel, orar por la paz de Jerusalén. Porque para nosotros es un indicador, es un termómetro lo que está pasando en Israel. Y tenemos que aprovechar cada oportunidad para testificarles de Jesucristo. Tengo un testimonio muy hermoso de un judío que me tocó conocer estando allá en Vladivostok. El intérprete mío, que hablaba inglés, era un joven ruso, se llamaba Iván Bazarov. Él me hizo el favor de traducir cuando yo iba allá a compartir a las diferentes iglesias. Y un día me pidió ir a visitar a su abuelo Mardoqueo. Y fui a visitarlo, era un hombre que tú lo ves, parecía Einstein, idéntico. Simpático el hombre un hombre muy profundo, un hombre muy dolido. Perdió su esposa y su hijo en la Segunda Guerra Mundial. Salió huyendo de la persecución nazi y luego de la persecución de Stalin hasta llegar a Vladivostok. Cuando estuvimos ahí, lo conocí, platiqué con él. Él dice que odiaba a los cristianos porque decía Hitler era luterano
y Stalin era ortodoxo. Y entonces dice, los cristianos son terribles, no los quiero. Y yo le dije, mire, un momentito, nosotros los cristianos honramos a Israel. Los verdaderos cristianos bendecimos a Israel. Génesis 12 dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Así es que yo quiero que me entienda que hay otro grupo de gente que piensa de una manera diferente. Pero nosotros, los que realmente entendemos a la luz de la Escritura, queremos honrarlos y bendecirlos. Y queremos que usted sepa que estamos agradecidos porque de ustedes vino la Biblia y de ustedes vino nuestra salvación. Vino el Mesías, vino Jesucristo. Y total, se quedó el hombre así, fuimos haciéndonos amigos y al paso de los años, cuando yo lo iba a visitar, finalmente se entregó a Cristo, se bautizó y hoy ya está con el Señor. ¿Sí? Así es que estamos viendo que sí es posible que los judíos empiecen a convertirse día con día. Está pasando esto. Esta fue la primera buena señal que está pasando en estos últimos tiempos. La segunda gran y muy buena señal que está pasando es que el Evangelio está siendo predicado en todos los rincones de la tierra. ¿Qué es el Evangelio para empezar? El apóstol Pablo dice en Romanos 1, 16 al 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas al justo por la fe vivirá. ¿Qué es en sí el Evangelio? Aquí nos dice el apóstol Pablo que es el poder de Dios para salvación. Cuando uno anuncia el Evangelio, se suelta, se dispara, se detona el poder de Dios para salvar a las personas, a los que oyen, a los que creen. Ahora, dice aquí que no me avergüenzo del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo incluye eso, es que en el Evangelio hay una oposición. Muchos, a la hora de querer compartir el Evangelio, nos da pena. Y como que sentimos que después de ofender a la persona, mejor me callo, mejor no le digo nada. Y entonces, para no ofender, pero realmente dice que es como una vergüenza, es un temor interno que tenemos de hablar este mensaje que salva vidas eternamente. Y yo quiero animarlos que ustedes prediquen el Evangelio con todo de nuevo, que no se avergüencen, que cuando sientan esa pena que va a decirse o ofender, debemos de ser respetuosos y todo ese rollo que nos quiere aventar el adversario, porque el diablo es el que menos quiere que prediquemos el Evangelio. Ahí es donde tú tienes que brincar el obstáculo y hablar y no callar, sino predicarles el Evangelio, porque ellos necesitan, y estoy hablando de todo mundo, judíos y gentiles, todos necesitamos oír el Evangelio para salvarlos. Así es que es importante. Ahora, ¿qué contiene el Evangelio? ¿Cuáles son los elementos básicos del Evangelio? Yo lo encuentro en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Allí algo hay importante, el contenido, los elementos básicos de lo que es el Evangelio. Dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios: además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el que, asimismo, si ustedes retienen la palabra que les he predicado, van a ser salvos, si no creyeron en vano. Porque asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Es así. Parecería tan sencillo el Evangelio. Así. Déjame explicarte. Si uno ve el bisturí que utiliza un médico para operar, el filo que tiene, nada más ponerlo encima de la piel, el cuchillo entra como si fuera mantequilla. Pero hoy en día hay otros sistemas mucho más filosos. Son los sistemas de los infrarrojos, los sistemas de rayos láser para poder hacer las operaciones más profesionales que yo ya ni siquiera te las podría explicar porque no soy médico.
Pero pregúntale a un médico, la precisión con que puede operar hoy en día con este tipo de nuevas tecnologías, ¿cómo penetra en esa operación? ¿Cómo llega a esos puntos más profundos para hacer aquella operación? Quiero decirte algo, así de filoso es el Evangelio. Cuando uno anuncia a otra persona que Cristo murió por nuestros pecados y que por medio de Él nuestros pecados han sido borrados todos por su preciosa sangre, y que fue sepultado, que realmente murió y que resucitó físicamente de entre los muertos, este anuncio rompe todos los esquemas que hay adentro del corazón del hombre. Porque el hombre se pregunta una cosa: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Y todo se contesta en el Evangelio. Ahí se contesta. Así es que el Evangelio reúne la cruz y la tumba vacía. El Evangelio se centra en la persona de Jesucristo. El Evangelio habla del arrepentimiento, que necesitamos confesarnos, arrepentirnos, reconciliarnos con Dios. Y por medio del Evangelio se nos otorga la devolución de la vida que perdimos a lo largo de la historia. Allá con Adán y Eva, cuando pecaron, la muerte entró de 3 maneras. Murió el espíritu del hombre, se rompió la comunión con Dios. Murió el alma del hombre, se empezó a descomponer su seguridad, su voluntad quedó atrapada. Empezó a tener miedo, angustia, ansiedad, confusión. Empezó a acusar a su esposa, se indignó con Dios y lo insultó. Se rebeló contra Dios, su alma estaba en rebelión. Y finalmente su cuerpo se empezó a deteriorar y al paso de los años volvía al polvo. Toda la raza humana está infectada de estas 3 muertes. Pero el Evangelio, a la hora de oírlo y creerlo, como dice Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe y no de nosotros. Sí, que somos salvos por haber creído en este mensaje. Viene la salvación y se reinstala vida en nuestro espíritu. Te reinstala la comunión con Dios. Ya tienes una intimidad con Dios. Número 2, se restaura tu alma. Se empieza a recuperar. Se empieza a liberar la voluntad que estaba atrapada. Se empieza a ahuyentar el miedo, la tristeza y el dolor, la confusión, el enojo, la ira. Se empieza a disipar por ese poder del Evangelio. Y tercero, viene la vida a tu cuerpo. Puede sanar físicamente, puede hacer milagros físicos, los hemos visto. Pero más que todo, ese Evangelio, por haber creído en él, nos va a resucitar al final de los tiempos. Tiene el poder de resurrección, donde este cuerpo, aunque sea hecho polvo, aunque sea hecho ceniza, Dios lo puede volver a reconstituir por el poder del Evangelio. Porque en el Evangelio viene una gran noticia. Y ahorita te voy a decir la tercera y última gran noticia de este mensaje que tengo para ti. Pero antes quiero mencionarte algo, porque es una gran noticia. Mateo 24:14 dice lo siguiente: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una gran señal es que el Evangelio está siendo anunciado a todas las naciones, y entonces va a venir el fin. A raíz de la caída de las 2 torres en el 2001, muchos de los países musulmanes fueron conmovidos, atacados, visitados, invadidos, lo que tú quieras y mandes, y todo el sistema de tecnología, el Internet, el YouTube, el Instagram y el Facebook y todo eso se empezó a abrir una compuerta de tecnología que hoy en día en todos los idiomas está siendo anunciado el Evangelio como nunca. Si encuentras tantas cosas y fake news ahí, también encuentras cosas muy importantes que muchos inteligentes, muchos siervos de Dios están utilizando para propagar el Evangelio. Y está llegando sin necesidad ni siquiera de ir. Está llegando a las casas de los musulmanes, está llegando a las casas de los budistas, está llegando a las casas de los ateos. Está entrando el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación.
Así es que dice que será predicado este evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así es que estamos viendo que con esta tecnología que no habíamos visto hace 10, 15, 20 años, hoy la estamos viendo en su máxima expresión, que está acelerando el evangelio en muchas partes del mundo. Esto es algo increíble. Antes se tardaba mucho para traducir una Biblia. Hoy en día es más rápido por el tipo de los algoritmos y todos los sistemas que se están aplicando. Están descubriendo nuevos métodos para hacer las traducciones mucho más rápidas y que llegue la traducción a las manos de las personas que necesitan oír el evangelio. Así es que Génesis 24:14 se está cumpliendo enfrente de nosotros. Ahora, una última instrucción que dejó Jesús a sus discípulos, Mateo 28, 19 al 20, dice esto: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es que Jesús nos ha dicho y nos dejó una instrucción final: vayan y prediquen el evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15 nos deja la instrucción: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Aquí en Mateo 28, versículos 19 y 20 nos dice lo mismo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Es que tenemos esta instrucción porque es el evangelio lo que Dios quiere que la gente tenga para ser salvos y que nadie se pierda. En Apocalipsis 7, versículo 9, esto es algo que tú y yo vamos a ver al final de los tiempos. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus y pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este es un evento que ya tenemos reservación para los que hemos creído en Cristo. Tú ya tienes un asiento reservado en este, no sé qué será, un gran estadio, no lo sé, pero vamos a ser testigos de esto, del evangelio que fue predicado por ti y por mí en nuestro lapso de vida a otros, y cómo nosotros oímos el evangelio de otros que nos predicaron, y estaremos todos reunidos, pueblos, tribus, lenguas, naciones, alabando al Cordero de Dios. Esto va a ser un evento increíble y yo no me lo quiero perder, y tú tampoco te lo vayas a perder. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad, como la mía, es predicar el evangelio, es discipular a la gente, es reproducirnos para que ellos continúen con la obra. Es bien importante hacer eso. Y bien, tercera y última gran señal, maravillosa señal que está pasando en estos tiempos. Y viene aquí, la tercera gran señal es esta: el Espíritu Santo está cayendo sobre toda carne. Está cayendo sobre todas las personas. El Espíritu Santo está entrando en los corazones de la gente. Joel capítulo 2, versículo 28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta escritura, estamos hablando de 2500 años, 2400 años, que fue anunciado el evangelio en los tiempos de Joel. Imagínate ahora, han pasado siglos de eso. Y ahora en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, sucede el acontecimiento más increíble. Estaban en el aposento alto, 120 personas reunidas, no nada más los apóstoles. Estaban 120 personas, así lo dice en el capítulo 1 de los Hechos, versículos del 9, 11 y 12, lo dice. Estaban reunidos, estaban estos discípulos esperando la promesa, porque Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, yo regreso, les voy a enviar el Espíritu mío, voy a estar con ustedes siempre. Y se fue al cielo. Y después de esos 7 días que estuvieron encerrados, cayó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Empezaron a orar en lenguas. Parecería la Torre de Babel, nada más que a la inversa. En la Torre de Babel había confusión y la obra se detuvo. Y en el aposento alto había una armonía hermosa, en cuanto todos hablaban diferentes idiomas, pero estaban
edificando y construyendo el reino de Dios y estaban impulsando la iglesia por toda la tierra. A partir de ese día en Pentecostés, el reino de los cielos empezó a ser anunciado con poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la promesa de Jesús. Y aquí, hablando de esta gran noticia, estamos hablando de que el Espíritu Santo caería sobre toda carne. Joel lo profetizó. El libro de los Hechos, el apóstol Pedro, lo confirma, porque ya había sucedido. 120 personas empezaron a ser llenas del Espíritu Santo. Tú dirás, pero ¿cómo fue eso? Fue nada más en aquel entonces. Yo puedo decirte con certeza, con mucha confianza, que eso está sucediendo aún hoy en día. Yo soy testigo de esto. Yo lo vi en Rusia, lo vi en Japón, lo vi en España, lo he visto en México, de cómo el Espíritu Santo toca gente y la gente empieza a hablar en lenguas. Hay variedad de lenguas. No creas que nada más son sonidos que no tienen gramática, aparentemente, algunos. Otros son sonidos que son como cánticos espirituales o angelicales. Otros son idiomas en sí, nada más que nunca los habían aprendido. Y tú dirás, pero ¿cómo será eso posible? Pues es lo mismo que diríamos, ¿cómo es posible que una persona camine sobre agua? ¿O cómo es posible que el agua se convierta en vino? ¿O cómo es posible que 5 panes le den de comer a 20,000 personas? ¿Y cómo es posible que una persona pueda hablar muchos idiomas? ¿Quién tienes adentro de ti? Tienes al Dios de las naciones. Tienes a Jesús de Nazaret. Para Él no hay nada imposible. Él habla todos los idiomas y Él entiende todos los idiomas también. Y Él habilita al que quiera habilitar con los idiomas que Él quiere, para que tú puedas continuar anunciando el Evangelio. Así es que el apóstol Pedro, cuando vio que se derramó el Espíritu Santo, dice, esto es lo escrito por el profeta Joel. Después de esto derramaré de mi espíritu. Hechos 2, 17 y 18. Sobre toda carne profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esas lenguas que estaban hablando eran profecías. Las lenguas son profecías. La profecía no siempre es anunciar algo del futuro. La profecía también es alabanza. Cuando tú lees los salmos, son escrituras proféticas y son cánticos a Dios. Así es que la profecía también es algo de una adoración, de una alabanza. Puede ser algo que declaras del pasado, algo que declaras del presente y algo que declaras del futuro. La profecía tiene una variedad de expresiones y de alcances. Así es que estamos viendo lo que el apóstol Pedro dijo allí en Pentecostés. En el libro de los Hechos 19, el apóstol Pablo llega a Éfeso. Y cuando llega a Éfeso, él estaba tan apurado, porque él quería predicar el evangelio a su gente, a los judíos. Y como los judíos no lo recibían, entonces fue a los gentiles. Pero siempre su pasión fue anunciar el evangelio a los judíos, a su pueblo, a su gente. ¿Sí? Y además de eso, cuando se cerraba la puerta, iba a los gentiles. Llegó a Éfeso y estuvo ahí. Y entonces dice ahí, Hechos 19, del 1 al 6, dice que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo empezó a visitar las regiones superiores y llegó a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, y les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Noten cómo el apóstol Pablo está predicando el evangelio a los judíos, pero también a los gentiles, y luego está anunciando el evangelio. Eso es importante entenderlo. Y ya que creen en Cristo que murió en la cruz y resucitó a los muertos, la tercera pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo que hace es una transformación en la vida de las personas. Seguramente estos discípulos o pseudodiscípulos estaban mal informados, eran religiosos, se creían cristianos. Hay mucha gente que se cree cristiano pero no lo es, ¿sí? Y creen en Dios pero no creen en Dios. Sus vidas hablan de que no creen en Dios. Y el apóstol Pablo vio de que no estaban dando los frutos del Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo hizo una pregunta como un médico a un enfermo, como una pregunta de diagnóstico. Y les preguntó, oigan, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Hay lugares donde no han oído del Espíritu Santo. He viajado yo en muchas partes, allá en Japón, y a las iglesias a donde iba, mi pregunta era, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y muchos decían,
No sabemos nada de eso. Platícanos, enséñanos un poco de eso. Y les tuve que enseñar algo de eso. Yo lo aprendí de una forma acá en México, en Amistad de Puebla. Ahí fue donde yo aprendí muchas cosas del Espíritu Santo. Pero me equipó Dios para poder llevar este mensaje. Y ahora es tu responsabilidad lo mismo. Número 1, que recibas el Espíritu Santo. Y número 2, que lleves el mensaje para la llenura del Espíritu Santo en toda esta gente. Y entonces el apóstol Pablo empezó a hacer ahí preguntas de diagnóstico. Y dice ahí, ¿en qué fueron ustedes bautizados? Y ellos dicen, pues me bautizaron en el bautismo de Juan. O sea, ellos creían que bautizarse en agua, ahí se iban los pecados, que el agua les quitaba los pecados. Y dijo, no, espérame, el agua no te va a quitar los pecados. La sangre de Cristo, la fe en la sangre de Cristo es la que te quita pecados. El hecho de que te bautices es una acción profética donde te identificas en Cristo con su muerte y su resurrección. Es un ensayo de tu propia resurrección. ¿Sí? El bautismo en agua es inmersión del antiguo yo y sales renovado. Esa es una acción profética que tú tienes que ejercer. Si no te has bautizado en agua, te estoy animando que lo hagas. Esta es una invitación que el apóstol Pablo les hizo a ellos entonces con sus preguntas. Y entonces ahí empezó a decirles, bueno, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando estos discípulos oyeron eso, se dieron cuenta que no estaban bien discipulados, que no habían conocido del todo un evangelio completo. Y entonces, ya que les explicó el apóstol Pablo, les dijo, fueron bautizados. Les digo, ¿se quieren bautizar? Y dijeron, sí, nos queremos bautizar. Bautizar como dice Jesús, ya no como dice Juan el Bautista, sino como dice Jesús. Jesús dijo, bautizándolos. ¿Cuándo? Al que creyere y fuere bautizado. Tiene que creer primero. ¿En quién? En el Evangelio. Ahí lo dice, Marcos 16, 15 y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces necesitas creer primero y luego ser bautizado. Así es que Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Tú también te puedes bautizar a tu edad madura, con conciencia. Si crees, te puedes bautizar. Muy bien. Y después de todo esto, dice aquí en una forma muy interesante, a mí me parece muy interesante, que los bautizó y cuando fueron bautizados en el nombre de Jesús, habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede venir sin que te impongan las manos, puede venir soberanamente como sucedió ahí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, o en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Pero también puede ser por imposición de manos. Ahí el apóstol Pablo impuso manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Es una impartición, puede suceder de esa manera. Y también puede suceder cuando tú se lo pides ahí. A mí me pasó estando solo. Vino el Espíritu Santo y me llenó. Eso fue lo que pasó. Yo estaba solo en mi casa, estaba orando por un amigo que tenía cáncer y me acababan de avisar, yo estaba en mi cuarto solo y empecé a orar por él y de repente, ¡pum!, entró el Espíritu Santo y empezó a orar en lenguas. Yo no sabía ni lo que me estaba pasando. Ya después de eso empecé a entender mucho mejor las cosas y tuve que ir a otras personas que me explicaran qué fue lo que me pasó. Y bueno, ese día fue un parteaguas para mi vida, fue un cambio. Y estos 12 hombres fueron llenos del Espíritu Santo y vino sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Así es que esto fue lo que pasó. Mis amados, ha sido un gusto platicar con ustedes. Gracias por su paciencia. Estas son las 3 cosas que yo quería compartirles. Israel está volviendo a casa, pero no solo volviendo a casa, sino al final todo Israel será salvo. Es decir, al final va a haber un Pentecostés donde Dios va a cerrar con broche de oro. Así como empezó en Pentecostés en Jerusalén, va a terminar en Jerusalén una visitación, un último Pentecostés que va a caer sobre todos los que se van a estar reuniendo en estos últimos tiempos, que ya están regresando, créanme. Estoy hablando de que a mí me tocó llevar judíos hace cerca de 20 años y todavía están regresando judíos y se están convirtiendo judíos. Quién sabe cuántos miles se están convirtiendo y estamos viendo que esto está sucediendo. La segunda cosa es que el evangelio está llegando a todos los rincones de la tierra.
lo estoy viendo, lo oímos, está sucediendo. Tenemos misioneros en Japón, en Camboya, en Rusia, oyendo y estamos viendo cómo el evangelio está corriendo. Sí, hay obstáculos, sí, claro, no se entregan las multitudes que uno quisiera hacer así como espectáculo de todo esto, pero el evangelio es poderosísimo y no hay quien lo pueda detener. Así es que el evangelio tiene que ser anunciado por ti y por mí. Y la tercera cosa es que Dios mismo está impulsando su reino, bautizándonos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está cayendo sobre toda carne. Yo he visto musulmanes recibir a Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. He visto ateos recibir a Cristo y luego ser llenos del Espíritu Santo. Empiezan a orar en lenguas. He visto budistas, sacerdotes budistas, recibir a Cristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Me ha tocado ver cosas así. Y le doy gloria a Dios que me concede este privilegio de las experiencias que me han tocado, donde doy fe de lo que estoy enseñando, de que Israel está regresando a su casa, que el evangelio está siendo predicado en todas las naciones y que el Espíritu Santo está cayendo sobre toda carne y que nosotros somos parte de todo esto. Bendice a Israel, predícale a los judíos, también a los gentiles. Lleva el evangelio, predícalo, no te avergüences, háblalo con denuedo. Ten confianza, Dios te va a respaldar. Y número 3, fluye en los dones del Espíritu Santo. Fluye en la llenura del Espíritu Santo. Busca la llenura. Pídele al Dios Todopoderoso que te llene continuamente. Y comparte esta llenura del Espíritu con otros, para que otros también tengan la experiencia y la llenura del Espíritu Santo. Y ellos también se conviertan en propagadores del reino de los cielos. Concluyo con una oración. Sí, si me permites, déjame terminar con esta oración para bendecirlos y para orar por si acaso hay alguno que quisiera recibir a Cristo en su corazón. Si gustan acompañarme ahí con sus ojos cerrados, nada más quiero hacer una simple oración. Padre, yo te quiero dar gracias por este tiempo en que he podido compartir tu palabra con tus hijos y con tu pueblo, Señor. Y gracias que tú eres bueno, que tú tienes planes para estos últimos tiempos, que son buenas cosas las que tú tienes preparadas para todos los que te amamos, que son planes para bien y no para mal. Señor, yo te pido que esta revelación de que Israel volverá a casa nos anime a todos, que el evangelio está siendo anunciado en todo el mundo, nos des de nuevo para predicarlo, y que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne. Señor, que nos des hambre y sed del Espíritu Santo para fluir más y más en estos dones que tú nos has dado por herencia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy. Y ahora yo quisiera orar por aquellos que acaso no han recibido a Cristo en su corazón. Y tú puedes hacer esta oración conmigo, donde invitas a Jesús en tu corazón. Y tú puedes repetir esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido me laves con tu preciosa sangre. Y hoy abro mi corazón y te invito a que tú entres y me llenes con tu Santo Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. A los que nunca han recibido el Espíritu Santo, yo quiero animarte a que tú le digas esto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de Dios. Acuérdate que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Él te ve, Él te oye, Él habla, Él opera, Él toca, Él transforma, Él ayuda, Él te va a levantar, Él te va a transformar. Así que tú puedes decirle así sencillamente: Padre Santo, yo he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, y hoy te pido que me bautices con tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y lléname y transfórmame para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor los bendiga. Les amo mucho. Un saludo cordial de parte de Adriana, mi esposa, y mío, y toda la congregación de Amistad de Monterrey. Les amamos y los bendecimos en Cristo. Amén. Hasta luego. Dios los bendiga.